Listo. Entonces, ya con la tabla de frecuencias, que insisto, es la que ustedes ya hicieron, ¿cierto? La que enviaron hace 15 días. Entonces, esta tabla de frecuencia nos va a servir para calcular las medidas de posición. Entonces, nosotros ya sabemos que son percentiles, deciles, quintiles, cuartiles, pero las que más se utilizan son los percentiles y los cuartiles. Entonces, con esas dos medidas de posición es que vamos a hacer los cálculos. ¿Listo? Para realizar el diagrama de cajas, que lo deberán hacer, pues necesitan los cuartiles. Pero los cuartiles se calculan con la misma fórmula de los percentiles. Entonces vamos a recordar la fórmula de los percentiles y a aplicarla. Entonces, aquí voy a utilizar de una vez, de paso, voy a aprovechar para mostrarles el uso del editor de ecuaciones y vamos a ingresar esa fórmula. Entonces, necesitamos insertar una fórmula, ¿cierto? Entonces acá, y vamos a decir, vamos a insertar una ecuación. Voy a desplazarla por acá y vamos a insertarla. Entonces, para insertar una ecuación con notación matemática, hay varias maneras. Se puede hacer todo tecleado, si conocemos los comandos, o se puede hacer haciendo uso, valga la redundancia, de aquí todas las herramientas que nos presentan. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, empezar diciendo que es un percentil, pues percentil, y creo que está muy pequeñito. Esperen, amplío un poquito el tamaño de la letra y de todo. De la letra, dije. Listo. Entonces vamos a calcular el percentil. ¿Listo? El percentil, ¿cuál? Pues tenemos que señalar cuál es el percentil que vamos a calcular. Entonces, para señalarlo hay dos maneras. Podemos buscar un subíndice. Acá en ecuación buscamos un índice y es un subíndice para escribirlo pequeñito abajo. Entonces aquí iría P y aquí iría K, que es el percentil que vamos a buscar. ¿Cierto? Ahí ya quedaría. O podría hacerlo con los comandos que es raya al piso, K, espacio y ya queda como subíndice. ¿Listo? Entonces son dos maneras diferentes y pues ahí pueden ustedes explorar. De todas maneras, bueno, sí. Si ustedes, por ejemplo, van a utilizar símbolos, se pueden dar cuenta que está al lado del nombre, aparece un backslash y unas letras. Esas letras son el comando para ingresar el código. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir una raíz cuadrada, entonces sería backslash acá, y escribiría square root. Creo que es raíz cuadrada, y ya está raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, y square de cuadrado, y rt de root, que es raíz, y yo podría escribir de 2, cierro paréntesis, y él ya la escribió. ¿Sí? Entonces, son varias maneras de escribirlo. De todas maneras, pues uno no se sabe todos esos códigos, al menos mientras se los aprende, pues viene acá y busca y la escribe. ¿Listo? Entonces, vamos a la que nos interesa. Entonces, la que nos interesa es percentil K. Nosotros sabemos que el percentil, entonces, es el límite inferior, ¿cierto? Entonces, el límite inferior, infinito, límite inferior límite inferior más la amplitud por una fracción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo escribimos una fracción? Podríamos hacerlo de la forma A sobre B, así, con el espacio ya queda escrita la fracción y después me devuelvo hiladito. O podría buscar acá y escoger la forma de fracción que quiera escribir. ¿Sí? Entonces, y ya. Y lo que hacemos es que ahí dentro, pues, llenamos con la información que necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos para ese percentil? ¿Cierto? Entonces necesitaríamos dentro del numerador incluso va otra fracción, ¿cierto? Porque entonces es el percentil buscado por el total de datos, es P sub K, es percentil buscado por el total de datos sobre, ahí no escribí la fracción, sobre el total de datos, no, sobre 100, ¿listo?
menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Ahí ya no se alcanza a ver lo que estoy escribiendo. Ahora sí. Con el espacio ya queda el subíndice. Cierro el paréntesis, ahí voy a colocar la fracción. Y abajo es la frecuencia absoluta de ese intervalo. Ya quedó escrito. Y ahora se perdió. Y no sé por qué se perdió. Ah, porque son dos fórmulas. Ya está muy pequeñito. Ahora sí. ¿Cierto? Entonces ahí tendríamos entonces el, que quedó por allá arriba, amigo. Esto es P sub K. Sí, ahí estaría. Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, necesitamos primero identificar con cuál clase, con cuál renglón es que vamos a trabajar. Entonces, vamos a buscar los cuartiles de una vez. Entonces, como ustedes saben, el cuartil 1, entonces voy a escribirlos por acá arriba. El cuartil 1 corresponde al percentil 25, ¿cierto? El cuartil 2 corresponde al percentil 50 y a la vez es la media, la mediana, que es un dato que nos falta de las medidas de tendencia central. El cuartil 3, percentil 75, ¿cierto? Entonces, con esos datos es que vamos a proceder a hacer los cálculos acá con base en la fórmula del percentil. Entonces, necesitamos el percentil 25. ¿Dónde buscamos ese percentil? Entonces, ese percentil se busca en esta columna. ¿Listo? En la columna del porcentaje acumulado. Entonces vamos a buscar el primero que se pase el 25%, porque estamos buscando el percentil 25. Entonces nos damos cuenta que el primero que se pasa el 25% es este señor. Entonces este es el que vamos a trabajar, este rengloncito es el que vamos a trabajar para encontrar el percentil 50, el percentil 25, perdón. Aquí está el percentil 25. ¿Listo? Entonces si vamos a encontrar el percentil 25, entonces acá sería percentil 25 es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? 200, muy bien. 200, porque recuerden que el límite inferior es acá en el intervalo. Entonces, límite inferior más la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud de ese intervalo? 100 por. Entonces, aquí viene una fracción, ¿cierto? Creo que ahí, aquí en esta fórmula hay un errorcito. Esta va fuera de la fracción. Así. ¿Listo? Esta A va fuera de la fracción. Entonces, acá vendría la amplitud por, aquí dentro va una fracción, se me movió la mesa, una fracción, y dentro de esta fracción hay otra. Entonces, percentil buscado, o sea, 25, ¿no? Por n, o sea, el total de datos, 167, que nos lo da la tabla. Sobre 100, ese 100 es constante, porque estamos buscando un percentil. Menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. ¿Cuánto es? 24. Bien, porque es precisamente en la frecuencia absoluta, miren que la F es mayúscula, cogemos no el de ese renglón, sino el anterior, 24. ¿Listo? Entonces ahí sería 24. Escribámoslo por acá, 24. Sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que sería 30. Muy bien, que sería 30. Miren que esa cuenta la pueden hacer ya directamente en la calculadora. O podemos hacer aquí los cálculos también en el Excel y los vamos a hacer aquí en el Excel para que... Voy a escribir esa fórmula completica o la hacemos por partes. Hagámosla por partes. Entonces, primero vamos a hacer la cuenta de lo que está dentro del paréntesis. ¿Listo?
Entonces el numerador dice que es 25 por 167, todo eso sobre 100, ¿cierto? Entonces, igual 25 por 167, todo eso sobre 100. Ahí tenemos la primera fracción. A eso hay que restarle 24, ¿cierto? Entonces, a eso, incluso podemos hacerlo ahí mismo, le restamos 24. Vamos a hacerlo en otro renglón para que no se nos confunda. Entonces sería ese valor menos 24. Listo. Ahí tenemos el numerador. Ya estamos ubicados, ya tenemos el resultado de esta operación que está acá. Ahora, ¿qué hay que hacer con ese resultado? Y dividirlo entre 30. Entonces podemos primero dividirlo entre 30 y después multiplicarlo por 100, o primero multiplicarlo por 100 y después dividirlo entre 30, indiferente, ¿listo? Entonces, vamos a dividirlo entre 30 como para seguir el orden de los paréntesis, y ese resultado, entonces, se multiplica por 100. Esto es lo que va después del más. Ahí ya está hecha la operación. Es decir, que el percentil 25 finalmente sería 200 más eso. Ahí está el percentil 25. Si ustedes se dan cuenta, el resultado tiene que quedar dentro de ese intervalo. Ese intervalo, ya hemos dicho que era entre 200 y 300. Y el número que nos acaba de dar es 259. Está en el intervalo. ¿Listo? Ya tenemos el percentil 25. Ese es el percentil 25, que es el mismo cuartil 1. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ese número me lo voy a llevar por acá arriba, que ahorita lo necesitamos. Porque se copió eso. Está continuado, redondeado, está redondeado. Entonces ahí tendríamos el cuartil 1. De esa misma manera habría que calcular el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Listo? Entonces, editemos los números. El cuartil 2. Entonces, para el cuartil 2, entonces, bueno, encontrar el cuartil 2 corresponde a calcular el percentil 50, ¿sí o no? Entonces, aquí va a cambiar este número, este y este. Entonces, encontrar el cuartil 2, que es el percentil 50, que es el mismo cuartil 2, va a ser límite inferior de cuartil 2. Entonces hay que buscar cuál es el renglón, cuál es la clase que primero se pasa del 50%. Entonces, ¿cuál es la clase que primero se pasa del 50%? La del 61,1, que corresponde a 400, entre 400 y 500. ¿Listo? Bien, o sea que el cuartil 2 debe ser un número entre 400 y 500. Vamos a calcularlo. Entonces, el límite inferior de ese intervalo es 400. La amplitud es la misma, también es 100. El el percentil que estamos buscando es el 50. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, ¿cuánto es? 79. 79. ¿Listo? Muy bien, ¿qué es este valor de acá? ¿Listo? Entonces, F mayúscula del intervalo anterior. Entonces, 79. Listo. Sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿Que sería cuánto? 23. ¿Listo? 23. Ahora, esos son los cálculos que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esas cuentas. Entonces tendríamos que en el numerador de la fracción, recuerden, voy a empezar con la fracción, voy a hacer esa cuenta acá, está 50 por 167, todo ello dividido entre 100. Listo. A ese valor se le está restando 79.
Listo. A ese valor, ay no, ¿qué estoy haciendo? A ese valor se divide entre 23. Ahí está. A ese valor que nos acaba de dar, ya tenemos ahí el resultado de toda la fracción. Se multiplica por 100, listo, que es el dato que está acá. Entonces ya tenemos toda esta parte, que es ese 19. Y ahora a 400, que es el límite inferior, se le suma ese valor que nos acaba de dar. Ahí está nuestro cuartil 2, que viene siendo el percentil 50 y que a la vez es la mediana. ¿Sí? A la vez es la mediana. Entonces voy más bien a llevar esto de acá. Entonces aquí tenemos el percentil 50, que es el mismo cuartil 2, que es la misma mediana. Porque claro, es el que está en el 50%, el que está exactamente en la mitad. Entonces, la celda es K38. Entonces por aquí voy a colocar igual a K38. ¿Listo? Que es el valor que acabamos de encontrar. Ahí tendríamos entonces la mediana. Ahora nos faltaría ya para finalizar los cuartiles, el dato que corresponde al cuartil 3. ¿Listo? Para el cuartil 3, entonces, ¿cuál es la clase que nos sirve? Entonces, yo aquí busco el borrador. Entonces, cuartil 3, ¿qué percentil es? El cuartil 3. Percentil 75. Ajá. Entonces, cuartil 3 es el mismo percentil 75. Entonces, ¿cuál el intervalo que nos sirve para el percentil 75? Hagámoslo con azulito. Ay, perdón. Entonces, ¿cuál es la que sigue, ¿no? Entre 500 y 600. Bien, entonces ahí tendríamos el cuartil 3. Entonces, cojamos los valores. Entonces, los valores vienen siendo límite inferior, o sea, 500. La amplitud es la misma. Percentil que estamos buscando, el 75. Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. ¿Cuánto es? 102. Muy bien. Sobre la frecuencia de este intervalo. 36. Miren que de ahí en adelante es hacer la misma cuenta. Entonces, hacer el cálculo que nos da. Entonces sería 75, ¿cierto? Va a ser el numerador de la fracción que está dentro. Entonces 75 por 167, todo ello sobre 100. ¿Listo? Ya está. A ese resultado le restamos 102. Ya está el numerador de la fracción. A ese resultado debe dividirse entre 36. Ya está hecha la división. Luego, eso ya es lo que está dentro del paréntesis. Luego, eso que está dentro del paréntesis lo multiplicamos por 100 y a ese resultado, que ya es lo que está después del más, hay que sumarle 500. Entonces sería 500 más ese resultado. Ahí estaría nuestro cuartil 3, que corresponde al percentil 75. ¿Listo? Que corresponde al percentil 75. Entonces, esta celda es la M38. Voy a ubicarla acá arriba. M38. ¿Listo? Y precisamente esos son los datos con los que ya podemos decir que hemos calculado las medidas de posición. ¿Sí? Entonces necesitamos cuartil 1, ya se hizo el cálculo, cuartil 2, ya está, cuartil 3, ya está. Esos tres datos que acabamos de encontrar junto con el dato más pequeño y el dato más grande me van a conformar el diagrama de cajas. Entonces, ¿cuál es el valor más pequeño de ese conjunto de datos? 100. ¿Y el más grande? 700. Entonces, acá sería 100 es el dato menor, 700 es el dato mayor, y ahí está el diagrama de cajas. ¿Listo? Que el diagrama de cajas es diagrama como tal. Necesitamos los 5 datos, ahí está. Entonces, los extraemos en una columna,
Los seleccionamos, nos vamos a insertar en insertar gráfico, ¿sí? Empezar, podemos ver acá todos los gráficos y buscamos, ¿sí? Entonces, diagrama de cajas, cajas y bigotes, ahí está, ¿sí? Seleccionamos y ya nos arrojaría la gráfica. Entonces, la gráfica tiene las dos barritas aquí arriba y aquí abajo que me representa el mínimo y el máximo. Entonces, este está en 100 y este está en 700. La caja me representa el cuartil 1, por aquí cerquita al 100, entonces miren que está alrededor de 200. El cuartil 2, más arriba, y el cuartil 3, la mediana, ¿sí? Entonces la mediana es la que aquí toma como más relevancia, más referencia, ¿sí? Me toma más importancia a la hora de realizar la gráfica. Y esas serían entonces las medidas de posición.